Ok, pues vamos a empezar. Nuestro tema es sobre los 72 nombres de Dios. Como saben, pues tenemos un libro que editamos nosotros en el Centro Nanobios, que es este libro que se llama Cambia tu película meditando con las 72 vírgenes de la luz. Y vamos a platicarlo un poquito, vamos a indagar un poquito en él porque creo que tiene mucha información que es luz, y creo que si lo estudiamos y lo practicamos tal y como lo proponemos aquí, podríamos traer grandes beneficios. Pero a lo mejor no conocemos bien como el fondo de esta enseñanza, y por esa razón, no hemos tenido como la bendición de, pues, entrar de lleno en su estudio. Vamos aquí a la página número 11. Estamos en la introducción. Dice: la Kabbalah es una sabiduría entregada por Dios a los hombres a través de los siglos desde el inicio de la creación. Es considerada una enseñanza oral y escrita, especial, que viene de padres a hijos materiales o espirituales, por generaciones, con la que nos dirige a cumplir nuestro propósito en este mundo. Hoy en día la Kabbalah se ha vuelto muy popular, por lo que existen muchos libros que hablan sobre este tema. Desde una perspectiva intelectual, también hay muchas escuelas increíbles donde puedes aprender muchos detalles sobre el tesoro de la creación. Hace algunos años no fue así, su enseñanza era prohibida y los que sabían la practicaban en secreto por el profundo respeto que sentían ante sus predecesores, de quienes habían aprendido a ocultar los secretos de la creación. Tal vez te preguntarás por qué este libro se llama Las 72 Vírgenes de la Luz. Déjame decirte que los 72 nombres de Dios surgen en el libro del Éxodo, que es la tecnología espiritual que Moisés utilizó para abrir el Mar Rojo en la huida de Egipto. El número 72 es el mismo número o valor numérico de la misericordia divina. Usamos la palabra vírgenes de luz porque cada una contiene una enseñanza de luz que no han sido deformadas por la ignorancia cósmica, sino que se conservan intactas. Son una luz virgen. Y bueno, pues los 72 nombres de Dios son combinaciones de letras hebreas de 3 versículos del libro del Éxodo, donde estos 3 versículos del libro del Éxodo, pues las letras iniciales y finales de las palabras se compaginan de estos 3 versículos y forman las 72 combinaciones de 3 letras, que en realidad son 216 letras, y que los 72 nombres de Dios, pues sería como un acrónimo del nombre de Dios, que sería el nombre de Dios de 216 letras. O sea, los 72 nombres de Dios es un solo nombre. Y estas letras, como sabemos en la Cábala, pues lo que está escrito en la Biblia no debe ser tomado solamente literal, sino que tiene secretos, y la sabiduría de la Kabbalah nos enseña que en esos 3 versículos esas letras se combinan, y cuando nosotros meditamos con esos 72 combinaciones de 3 letras, cada una de ellas activa o despierta cierto estado de conciencia en una persona. Entonces, sabemos que la conciencia es la base de todo. Hemos leído, hemos visto, ya no estamos en una época en la que sea como complicado o difícil como entender como el tema de lo que es la conciencia. Y ahora sabemos que la conciencia pues es como parte fundamental y es la estructura de la creación, y de hecho sabemos que todo el universo es conciencia. Sabemos que cuando nos hacemos conscientes de algo y lo sostenemos con una emoción constante, pues lo vamos a atraer o a manifestar. Entonces, cuando nosotros meditamos con alguno de los 72 nombres de Dios, un estado de conciencia se enciende en nosotros,
Y si sostenemos ese estado de conciencia, también vamos a manifestar una realidad muy especial. Entonces, esa realidad muy especial que podemos manifestar, ya está contenido el campo morfogenético de la misma dentro del campo de los 72 nombres de Dios. Entonces, una persona que trabaja con los 72 nombres de Dios va a activar estados de conciencia en sí mismo y eso le va a ayudar a manifestar una realidad que ya su campo morfogenético ya está prediseñado, porque sabemos que son programas y que están ya como prediseñados en una dimensión distinta a esta. Cuando visualizamos o conectamos con cualquiera de estas 72 combinaciones de letras, conectamos con ese campo morfogenético y manifestamos una realidad en este mundo. Entonces, por ahí, pues ya la física cuántica ya ha demostrado que vivimos como en un universo simulado, ¿no? Y ahora, estos nuevos, científicos que ahora están muy de moda, como Greg Baden y todos ellos, ya han demostrado científicamente, incluso han encontrado escritos de otros científicos anteriores, donde se demostró que, bueno, vivimos en una realidad, en un simulador, y ellos dicen que este simulador responde a un software que está en otro lado, que no está aquí, en este mundo. O sea, como si este mundo solamente fuera un simulador y se le estuvieran cargando como códigos desde otra parte. También los mismos científicos han encontrado que, bueno, pues esa realidad de donde se cargan esos sistemas, esos software para este simulador, fue creada con un lenguaje y con un lenguaje muy específico. Inclusive algunos ya han aceptado que las 22 letras hebreas son ese lenguaje específico con el que se puede cargar un software desde esa dimensión y eso puede alterar o afectar esta realidad. Entonces, cuando nosotros trabajamos con las 22 letras hebreas, cuando tenemos que ver con las 22 letras hebreas, afectamos esta realidad de una o de otra manera. Cuando nosotros meditamos con los 72 nombres de Dios, afectamos esta realidad, pero ya el sistema está precargado, o sea, no inventamos nada, no visualizamos algo que nos imaginemos en el momento y se me ocurra en este instante, sino en el instante en el que yo medito con uno de los 72 nombres de Dios, se activa un estado de conciencia que ya está prediseñado y se manifiesta una realidad en una serie de causas y efectos que ya también está prediseñada. Supongamos que los 72 nombres de Dios es un lenguaje de programación del creador. Y cuando nosotros los meditamos, conectamos con ese programa, digamos que sería como las células madre, como un programa madre, sería como la forma de decirlo. Es un programa madre que al momento de conectarme con ese programa, pues empiezo a modificar esta realidad, pero desde la raíz, que el origen de esta realidad es mi conciencia. Entonces, cualquiera de los 72 nombres de Dios que nosotros meditemos van a afectar nuestra conciencia, van a cambiar nuestra manera de percibir la realidad, porque un estado de conciencia, se despierta. Y eso nos va a permitir que se empiece a manifestar un campo morfogenético que fue creado y que ya está ahí disponible para que se manifieste. O sea, no le inventamos 3 ruedas al automóvil sabiendo que necesita 4 para caminar. No, no es cuestión como de inventar, sino conectar con los 72 nombres de Dios es conectar con una realidad que Dios ya creó y está disponible, pero que está en una frecuencia diferente a este mundo físico y al que solo accesamos cuando trabajamos con los 72 nombres de Dios. Son una herramienta que fue revelada para que nosotros pudiéramos descargar ciertos paquetes de conciencia. Esos paquetes de conciencia
También les podemos llamar paquetes de energía, o sea, descargamos energía porque la conciencia atrae energía. Entonces, una persona que despierta la conciencia con uno de los 72 nombres de Dios, atrae hacia sí mismo energía. Y la energía es igual a la materia. Esta energía que empieza a bajar a esa persona es lo que empieza a modificar su realidad física, porque afecta a la materia. Entonces, y toda esta sabiduría de la Kabbalah, como dicen los sabios y como aquí lo ponemos, dice la Kabbalah es una sabiduría entregada por Dios a los hombres a través de los siglos, desde el inicio de la creación. O sea, desde que este mundo existe, la Kabbalah existe. Es una tradición o enseñanza oral. Y, y siempre hay esta enseñanza oral no es como algo que pueden aprender en un libro como tal, sino es una enseñanza que muchas veces necesita como esa transferencia de maestro a discípulo o de padre a hijo, y así es como se transfiere esta energía. Es una energía, es una conciencia, es un paquete de conciencia que se va transfiriendo poco a poco de padres a hijos. Entonces tampoco es algo que se aprenda leyendo. Hay libros muy buenos que nos van a dejar una riqueza maravillosa, pero no recibimos ese paquete de energía cuando leemos solamente, ¿no? Tenemos que vivir el proceso de recibir esta enseñanza. Entonces, en el caso del Centro Nanobios le llamamos las 72 vírgenes de la luz, porque son los 72 nombres de Dios, que son estas 72 combinaciones de 3 letras que ya hablamos hace un momento de dónde surgieron, eh, y que en realidad es un solo nombre de 216 letras, pero son estas mismas 72 combinaciones y que están diseñadas de tal manera que van a activar paquetes de conciencia del yo soy. Le pusimos vírgenes de la luz, no por hacer una fusión con la religión, sino le pusimos vírgenes de la luz porque cada una contiene enseñanzas vírgenes. ¿Sí? O sea, no estamos como haciendo sincretismo, sino en realidad lo que estamos haciendo es que le estamos dando un valor al, un valor puro, pues una enseñanza pura. Nosotros, al estar practicando y practicando y practicando con estas meditaciones, nos dimos cuenta que conforme una persona medita y medita y medita con las 72 vírgenes de la luz, atrae el conocimiento. Por ejemplo, si estamos meditando con la Virgen de la Luz de la Prosperidad, por un ejemplo, y nosotros no estamos vibrando en esa frecuencia, lo primerito que vamos a traer va a ser la enseñanza. Si necesitamos alguna transmisión de energía, traemos al maestro y nos empieza a llegar la enseñanza, empezamos a entender el concepto, empezamos a manejarlo, a practicarlo, a practicarlo, a practicarlo, nos llegan libros. Ya que el concepto está bien ordenado en nuestra vida, entonces empieza a manifestarse la prosperidad. Entonces sería meditar con las 72 vírgenes de la luz, sería como cargar un software donde el mismo software va a provocar que te enseñes en ese tema, que te vuelvas, que se complete tu aprendizaje, porque muchas veces tenemos aprendizajes incompletos. Y una vez que se completa tu aprendizaje y tu experiencia, porque también te trae práctica, entonces la realidad empieza a cambiar. Entonces, meditar con las 72 vírgenes de la luz es utilizar la presencia de Dios, es hacernos conscientes de la presencia de Dios en acción. La presencia de Dios en acción nos va a enseñar, nos va a educar, nos va a formar como sus discípulos, y entonces va a empezar a cambiar nuestra vida. En ese orden es como funciona la meditación con las 72 vírgenes de la luz. Así es como funciona. No es magia, no es un sincretismo, no es ignorancia que lo hayamos hecho de esta manera. Lo hemos practicado, 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 practicado al punto de que entendí cuál era la esencia de los 72 nombres. O sea, lo que hacen los 72 nombres es que te traen la enseñanza.
Pero ahora los 72 nombres de Dios meditados así tal y como lo promueven, por ejemplo, otras escuelas de Kabbalah, donde no está Jesús dentro del marco de la escuela, te traen enseñanza judía, traen enseñanzas los 72 nombres de Dios acercan las enseñanzas del Zohar, te acerca las enseñanzas de la Torá, te acerca las enseñanzas del Talmud, la Mishnah, etcétera, para que tú puedas entender el concepto. Cuando nosotros al hacer y por qué hicimos esto de las 72 vírgenes y por qué le pusimos vírgenes de la luz, porque esto es algo que sí, la Kabbalah cristiana es una enseñanza que siempre ha existido, solamente que ha permanecido como en la oscuridad, como ha permanecido como por allá, por las sombras, por el valle de las sombras. Es una enseñanza que no modifica ni cambia la Kabbalah normal, convencional, pero su centro y gira alrededor de Jesús y de las enseñanzas de Jesús, del Evangelio, y también hay muchas enseñanzas alrededor de Jesús, porque no solamente lo que está escrito en la Biblia, en el Evangelio es Jesús, sino Jesús también tuvo una enseñanza oral, también hay una tradición que podemos encontrar a través de estudiar los escritos de los santos padres de la iglesia, por ejemplo, y pues hay otras enseñanzas alrededor que complementan y nos ayudan a entender que también hubo una transmisión de Kabbalah dentro del cristianismo. Y bastaría leer, por ejemplo, al padre Orígenes, al padre de la Iglesia Católica que se llama Orígenes, y vamos a encontrar una relación así profunda y directa con el libro del Zohar, por ejemplo, ¿no? Y así podemos leer y estudiar, por ejemplo, si estudiamos el Evangelio de Santo Tomás, vamos a encontrar conceptos, los logiones, que son conceptos que, wow, ¿no? O sea, no es como lo que nos enseña la religión, ¿no? No es como lo que me dijo la religión, pero cuando lo profundizamos y lo profundizamos y lo profundizamos, entendemos un sentido de lo que realmente Jesús quería decirnos. Y esa es la Kabbalah cristiana, ahí están los textos, ahí están los libros, inclusive por ahí están los maestros ocultos en algún lugar, ¿no? Pero de alguna manera no se revela porque no hay una fuerza espiritual que provoque esa revelación. Cuando meditamos con las 72 vírgenes de la luz, provocamos que baje ese campo morfogenético y que Jesús se manifieste, que el Espíritu Santo se manifieste. Así como estudiamos las 72 vírgenes de la luz en el centro de Anobios, provocamos que el Espíritu Santo se revele, que se manifieste. Es una forma, no decimos que es la única, es una manera de manifestar, de atraer la luz del Espíritu Santo, y es una manera de atraer las enseñanzas, y es una manera de conectar con el Evangelio y de entender el sentido profundo del Evangelio. Entonces, no pusimos los 72 vírgenes de la luz ni porque seamos personas ignorantes, ni tampoco porque seamos personas que transgredimos o que estamos haciendo sincretismo, sino porque nos pusimos a estudiar y a profundizar y sobre todo a practicar la Kabbalah y encontramos que ya ha existido una Kabbalah cristiana como tal y que ha estado oculta, ¿no? Y también, bueno, pues dentro de las revelaciones y todas las cosas que nos pasaron, pues también nos han entregado como ese linaje y bueno, pues es de lo que vamos a tratar, ¿no? O sea, si tú meditas con las 72 vírgenes de la luz, vas a formarte como un hijo de Dios y eso significa vas a despertar en ti la conciencia yo soy. Eso es lo que va a pasar en ti. Entonces, con cualquiera de los 72 nombres, de las 72 vírgenes de la luz que medites, vas a empezar a despertar y a ir activando este proceso de enseñanza. Entonces, si tú quieres empezar realmente a aprender Kabbalah, tienes que meditar con las 72 vírgenes de la luz, porque eso te va a traer la enseñanza, te va a reconciliar el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, te va a traer a veces explicaciones de por qué Jesús dijo tal cosa, a veces son menciones al Talmud, a veces son menciones al Midrash, a veces son menciones
a la misma Torá, pero lo vas a entender porque la enseñanza religiosa se queda muy corta en el sentido de que pues todo este campo vasto de luz y de sabiduría, pues no se toca porque es algo que por alguna extraña razón se decidió dejarlo fuera del marco religioso y entonces, pues ahí hay un hueco y por eso la gente tiene la necesidad de saber y de conocer y a veces se tiene que salir incluso hasta de su religión para poder conocer y aprender, porque obviamente decían que estaba prohibida el estudio de la Kabbalah, ¿no? Y si eras un cabalista cristiano, peor tantito, ¿no? Era algo que era muy mal visto por el círculo religioso. Sin embargo, pues un cabalista cristiano es igual, es una persona entregada a Dios, es una forma de entregarse a Dios, pero a través de la práctica vamos conociéndolo, vamos conociendo, vamos conectando con un Jesús místico, vamos conociendo a un Jesús místico, lo vamos conociendo dentro de nosotros, vamos conectándonos con Él dentro de nosotros. A grandes rasgos, esa es como la diferencia, ¿no? Estoy en la página 12, dice, en la Kabbalah cristiana, la Santísima Virgen María representa el estado de iluminación del cabalista. Ella es Ima, Madre Sagrada. O sea, nosotros cuando conectamos con la Virgen María lo vemos como algo religioso y a veces la gente hasta piensa, híjole, es que esta persona se le hinca a una figura, ¿no? O a un cuadro. Y eso es eh, algo malo, eso es idolatría, ¿no? Inclusive los judíos acusan a los católicos de ser idólatras porque adoran estatuillas y cosas así. Y bueno, pues eso es en un nivel de conciencia muy bajo, porque realmente el fondo de lo que significa la Santísima Virgen María ella es un concepto que representa un cabalista iluminado, representa la iluminación. Ella es la iluminación. Según la Kabbalah cristiana, ella es la iluminación. Ella es considerada como se le llama a Bina Ima, la madre, o Bina, el entendimiento. Entonces, la Santísima Virgen María es el entendimiento. De ella surge el entendimiento, por lo que este nombre fue utilizado para este libro, porque contiene meditaciones que producen iluminación, o sea, cada meditación con cada uno de los 72 nombres de Dios dentro de la metodología del Centro de Anovíos te va a producir una iluminación, te va a iluminar, te va a ayudar a entender cosas, te va a llevar a un proceso de iluminación. Estoy seguro, eso es algo que no me crean, háganlo. Simplemente empiecen a estudiar y empiecen a practicar el libro de las 72 vírgenes de la luz y van a empezar a iluminarse. Es todo lo que necesitas es iluminarte, pero con cada uno de los 72 nombres, o sea, experimentenlos todos. Por esa razón, aquí en YouTube van a encontrar justamente esa parte, ¿no? Van a encontrar que ahí les estoy dando la conciencia de cada una de las vírgenes y luego una meditación para que ustedes lo practiquen, 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 por lo menos una semana practiquen cada uno de los 72, de las 72 vírgenes y hagan su diario y vean qué cosa aprendieron en esa semana, qué vieron, qué experimentaron. Y les aseguro que eso que experimentaron en esa semana va a ser algo referente a un proceso de iluminación. Dice, hay varios libros de meditación cabalística, pero a nosotros nos fue otorgada la bendición de recibir la Kabbalah cristiana o las enseñanzas de la madre o la enseñanza que produce la iluminación. Eso es la Kabbalah cristiana. Es la transferencia del Espíritu Santo. Fíjense, el puro hecho de estudiar la Kabbalah cristiana transfiere el Espíritu Santo de uno a otro. Entonces, el Espíritu Santo ya vive dentro de todos, pero en el momento de estudiarla, se reaviva, se reconecta, te tomas conciencia de esa fuerza que hay dentro de ti. Dice, aunque ya ha habido muchos cabalistas cristianos, en realidad hay pocos escritos sobre el tema, por lo que este manual de meditación es una pieza que tiene como propósito transferir el linaje sagrado del Mesías. O sea,
vas a ver que no es un libro donde a lo mejor haya conceptos profundos, donde estudiemos cosas profundas. Vas a ver que es un texto muy simple, es un manual de reflexión, de meditación, pero más que eso, que activa un proceso de iluminación. Ese es el objetivo de realmente estudiar y practicar las 72 vírgenes de la luz. Aunque ha habido muchos cabalistas cristianos, en realidad hay muy pocos escritos sobre el tema, por lo que este manual de meditación es una pieza que tiene como propósito transferir el linaje sagrado del Mesías. Según los textos sagrados, aprendemos que estamos aquí para darnos cuenta de su reino de luz mesiánico. Está en nuestro interior, y lo que significa que toda la sabiduría del cosmos se encuentra dentro de nosotros o en nosotros. Y para revelarte necesitamos los códigos sagrados originales con los que toda esta información saldrá a la luz. Aquí están las claves que nos enseñan cómo debemos liberar el potencial divino. O sea, lo que vamos a producir con estas meditaciones es que vamos a activar el ser, tu ser auténtico, tu verdadero yo. Eso los cabalistas le llaman, en la cabala cristiana se le llama Yeshua, que ese es el verdadero yo de las personas. Jesús es el verdadero yo de las personas. En esencia, todos somos Jesús. Fíjense lo que estoy diciendo, en esencia todos somos Cristo, en esencia todos somos Jesús, en esencia todos somos amor, en esencia todos somos esa sabiduría, ese Jesús místico vive dentro de todos nosotros. Conciencia, o sea, la conciencia es la activación del ser consciente de ese yo soy, porque nos cuesta tanto trabajo ver a Dios dentro de nosotros. Nos cuesta tanto trabajo observarlo, reconocerlo y obviamente corregir nuestra actitud para poder fluir con esa energía, que en realidad no tenemos fuerza. Y la fuerza sería como la expresión de ese orden, de volvernos a conectar con nuestro ser. Y los sabios dicen que nuestra naturaleza entonces es tripartita, que significa que dentro de nosotros hay un ser, una conciencia y una fuerza. Entonces, con las 72 vírgenes de la luz, transformamos nuestro ser, alimentamos o desarrollamos nuestra conciencia y expandimos la fuerza de Dios. Fíjense, o sea, es algo que nos hace prosperar, hace que nuestra aura se haga grande, hace que nuestra conciencia crezca y que seamos cada vez más conscientes de Jesucristo, de qué significa realmente Jesús, dónde vive, qué hace, quién es, qué está haciendo dentro de mí y cómo es que yo soy Él también y cómo somos uno. ¿Cómo es posible eso, no? Todo eso simplemente te vas a ir dando cuenta a través de que tú vayas haciendo cada una de las meditaciones. Esto es algo que, híjole, pues hace muchos años hablar de estos temas hubiera sido algo complicadísimo, ¿no? Ya las personas están más abiertas, sin embargo, todavía hay como mucha parte religiosa que no nos permite como abrirnos a la experiencia. Como les digo, no me crean, practíquenlo. Mi maestro me enseñó que una de las formas de enterarte que la Kabbalah que estás practicando es auténtica es ponla en práctica y te va a funcionar. Si te funciona, significa que es real. Dice, lo que significa que toda la sabiduría del cosmos se encuentra en nosotros y para revelarte necesitamos los códigos sagrados originales. Bueno, ese es el ser conciencia fuerte. La palabra Kabbalah viene de la raíz hebrea lekabel, que quiere decir recibir, y se refiere a que existe un conocimiento. O sea, cuando digo conocimiento se refiere a una experiencia, no solamente un escrito, es más bien cuando se dice existe un conocimiento, significa que existe una experiencia, o sea, que alguien ya lo vivió, que alguien ya lo conoció. Un cabalista es una persona que ya conoció la experiencia, por lo tanto ya puede enseñarla porque ya lo practicó, lo conoce. No puedes enseñar desde leer solamente, tienes que practicarlo, eso es un conocimiento. Y la palabra Kabbalah viene de la raíz hebrea de Kabel, que quiere decir recibir, y se refiere a que existe un conocimiento, o sea, toda una experiencia, todo un grupo de personas que ya experimentaron algo y que tienen un conocimiento,
que necesitamos escuchar de un maestro, o sea, necesitamos aprender este conocimiento, esta experiencia de un maestro, que le conozca por experiencia propia y que a su vez también lo haya recibido de otro maestro encarnado o desencarnado, porque en la Kabbalah cristiana se dieron muchos casos de hombres que Jesús los enseñó desde otros planos. Por ejemplo, San Pablo, ¿no? San Pablo es una muestra clara de cómo Jesús le enseñó. Si vemos el Evangelio, el Nuevo Testamento, vamos a ver que pues ahí en el Nuevo Testamento está cuántas son las cartas y los escritos que se le atribuyen a San Pablo. Y San Pablo realmente no conoció a Jesús físicamente y no estuvo con él como los otros apóstoles. Sin embargo, él recibió la enseñanza desde un nivel espiritual. Conectó con lo que le llaman los cabalistas con su Magid, con su maestro interior. Pero en realidad San Pablo conectó con Jesús dentro de sí mismo. Y ahí fue donde recibió la revelación. Y así como él, muchos. Hay santos, hay muchos que han alcanzado estados de iluminación de estos estados crísticos, estos estados de iluminación. Ojo, no es lo mismo estar iluminado que ser santo, ¿eh? Entonces, una cosa, y son dos cosas como paralelas. Por un lado, si analizamos a todos los cabalistas cristianos, vamos a ver que muchos, incluso a los apóstoles, muchos tuvieron un proceso de iluminación, a otros no. Y la gran mayoría de ellos alcanzó estados de santidad, eso sí, pero no de iluminación. La Kabbalah cristiana es la herramienta que Dios nos dio para producir un estado de iluminación. Nos iluminamos con la Kabbalah. Entonces, la iluminación se transfiere de maestro a discípulo. Y cuando estudiamos el libro de las 72 vírgenes y lo practicamos, producimos ese estado de iluminación profundo. Dice, a la línea de sabiduría que recibimos, mi esposa y yo le hemos llamado los santos enigmas de la Peña de Francia. Estas técnicas de meditaciones están diseñadas para recibir ayuda en cualquier tipo de problema en el que estemos enfrascados. Y no solo para salir de un problema, ya lo dijimos, o sea, para formarme como un cabalista, para vivir un proceso de iluminación. Entonces, desde una persona que tiene un problema y que al meditar una de las 72 vírgenes va a empezar a ver cómo se disuelve ese problema, hasta una persona que no tiene broncas y está aparentemente bien en su vida, pero empieza a meditar las 72 vírgenes y empieza a recibir esa experiencia y empieza a recibir ese conocimiento que su alma necesita. Todo esto es algo que nuestra alma necesita y para todos esos que están ahí estudiando Kabbalah y todo ese rollo y dudando si Jesús existe o no, yo los invito a que mediten las 72 vírgenes de la luz y vean a lo que la piecesota que hace falta, la piecesota que hace falta, que es Jesús, es todo, él es todo. Entonces, te falta Jesús, te falta todo. Entonces, sin embargo, pues es algo místico, ¿no? Él quiere revelarse, él quiere como manifestártelo y quiere que te des cuenta por ti mismo, quiere que compares, quiere que compares. La Kabbalah cristiana es algo maravilloso, es una herramienta que produce estados de iluminación profundos. Es una herramienta que produce eh, un conocimiento maravilloso, ¿no? Es algo maravilloso, ¿qué te digo? O sea, practícalo. Es lo único que te puedo decir, practícalo. Necesitas practicar y practicar y practicar. Sé que al principio va a parecer algo diferente. Soy diferente, la Kabbalah cristiana es diferente, pero nada más como en apariencia. Observa la esencia, pruébalo como un catador de vinos. Prueba el vino y siente el sabor y ve cómo no hay diferencia. Al contrario, esto catapulta la sabiduría. Si eres una persona que realmente está entregada al proceso de la Kabbalah, vas a ver cómo estudiar Kabbalah cristiana te va a ayudar a impulsarte en ese proceso y como los cabalistas legendarios, ¿no? O sea, como un cabalista de esos que están en los libros. Dice, Yeshua es la pieza clave
que necesitamos encontrar en nuestro interior para penetrar en la profundidad del maravilloso mundo de la Kabbalah cristiana. Yeshua es la pieza clave. Pues, híjole, ¿cuánto tiempo nos tomará entender y encontrar a Jesús? Alguna vez mi esposa me contó un sueño que tuvo donde estaban, pues, estaban los danzantes y estaban, me parece que en Teotihuacán, no sé, en alguna zona arqueológica había danzantes, y estaban danzando y estaban a través de su danza y de su sabiduría, se estaban acercando cada vez más a Dios. Y estaba el arcángel Miguel con ella y el arcángel Miguel le decía que eso que ellos van a conseguir con el paso de los muchos años hasta darle la vuelta y encontrar revelaciones y cosas, es lo mismo que un cabalista encuentra si va hacia adentro y encuentra y se conecta con Yeshua. O sea, no es necesario darle la vuelta a las cosas, no es necesario vivir, no sé, 20 años dándole buscando la rueda y dándole vueltas a las parashiot para entender que Jesús está dentro de ti. Pero es algo que Jesús nos ama tanto que quiere que nos demos cuenta por nosotros solos. En este libro vamos a encontrar geometrías sagradas que necesitamos dibujar en nuestro ADN. Estas geometrías, pues, son con las que meditamos. Y ya cuando nosotros tomamos algún curso, tenemos algunas formaciones donde dibujamos esas geometrías para que se marquen en tu ADN y puedas utilizar esas geometrías para contactar con la luz del yo soy y para elevarte al nivel de Atzilut. Dice, entonces con las geometrías sagradas que necesitamos dibujar en nuestro ADN, respiraciones y decretos que te llevarán a experimentar una experiencia única que no debes perderte por nada del mundo. La Kabbalah cristiana tiene un toque de misticismo que nos lleva a recorrer los multiuniversos de esta maravillosa creación para aprender a vivir desde el amor, sabiduría y poder divinos. Entonces, es una enseñanza que te va a llevar a vivir el amor, a entender el amor de Dios, te va a ayudar a conectar con su sabiduría y te va a ayudar a manifestar al Espíritu Santo. Encontrarás que necesitas meditaciones. Encontrarás que nuestras meditaciones se dividen en dos partes. Por un lado, encontramos las combinaciones de letras hebreas compuestas por la unión del nombre sagrado Yud Keh Vav Keh y los 72 nombres de Dios. Y utilizamos una geometría que se llama la geometría de Yeshua y toda una metodología de meditación, ¿no? Todas las letras tienen una letra Shin en la parte de arriba, en su estructura, porque representa el Espíritu Santo y fluye a través de las enseñanzas sagradas. Esta tecnología ilumina los sentidos de percepción, produciendo un entendimiento sobrenatural. Entonces, esta parte de meditar con las letras hebreas y con la estrella de Yeshua, todo esto me va a llevar a tener un entendimiento sobrenatural, me va a llevar a una iluminación. Y por otro lado tenemos los códigos numéricos que nos transportan a otras dimensiones espirituales. Entonces, cuando meditamos la segunda parte, que son códigos numéricos, que ya también veremos de dónde salen, y por ahí hay videos que hablan de eso en YouTube, en la página de Centro Nanobios, y si no, métete a centronanobios.com y ahí está el curso de los 72 vírgenes de la luz. Te invito a que busques, investiga, practica, 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 practica. Estaba viendo apenas un ejemplo, cómo somos las personas que están en un salón de clases, unas personas tienen una carpeta, la maestra les dice de qué color es esta carpeta, todos dicen es verde, y era verde, y le dice, ok, es verde, pero a partir de este momento todos ustedes van a decir que esta carpeta es roja, porque quiero demostrarles algo. Y bueno, pues un joven llega tarde al salón de clases y entra al salón de clases y entonces la maestra saca la carpeta verde y comienza a preguntarles a todos, ¿de qué color es esta carpeta? Y todos, es roja maestra, es roja maestra, es roja maestra. Le pregunta como a 10 personas. Cuando le dice al joven
que acaba de entrar al salón de clases, ¿de qué color es esta carpeta? Él dice roja, cuando en realidad él se da cuenta que es verde. Y de esa manera somos influenciables las personas y nos dejamos llevar por el colectivo. Yo les recomiendo que eso es algo que hay que romper totalmente para conectar con la Kabbalah cristiana. O sea, es algo que hay que romper totalmente. La única manera de que te des cuenta es que lo practiques, no busques referencias o a ver qué dicen o qué. Practícalo, practícalo. O sea, la única manera de encontrar y conocer a Jesús es ámalo, déjate amar por él. Y solamente así vas a encontrarlo. Entonces, no va a haber, no encuentres, no busques un sabio que te diga, oye, es que busca a Jesús. No busques eso. O sea, experiméntalo, conócelo, víbralo, siéntelo en tu corazón. Por ahí hay un proverbio que dice, ¿cómo sé, maestro, que este es mi lugar donde debo aprender? Pues pregúntale a tu corazón. Si tu corazón te dice esto es para ti, pues adelante. Y si tu corazón te dice esto no es para ti, pues entonces no le sigas. Dice, por otro lado, tenemos códigos numéricos que nos transportan a dimensiones espirituales. Según la Kabbalah cristiana, vivimos en un mundo multidimensional, en el cual está interrelacionado por medio de combinaciones numéricas. Entonces, digamos que las dimensiones o los mundos paralelos son códigos numéricos. Cada código numérico representa una dimensión paralela. Por ejemplo, si estamos meditando la Virgen de la Prosperidad, cuando meditamos con las letras hebreas, atraemos la enseñanza de la prosperidad. Y cuando meditamos con la otra geometría, que es la geometría de Miriam, y meditamos con esa geometría, esa geometría nos va a mover a dimensiones paralelas. En esas dimensiones paralelas, donde ya somos prósperos, y eso nos va a permitir asumirnos y entrar con la ley de la asunción como a forzar de alguna manera el que entremos en esa ley de la asunción, el que nos asumamos como personas prósperas. ¿Para qué? Para que nuestra realidad empiece a cambiar. Dice, los códigos que están revelados en este libro te teletransportan al cabalista a la dimensión de la luz, donde la Santísima Virgen María es la directora espiritual de la Universidad de la Kabbalah Cristiana en los mundos espirituales, que nosotros llamamos la Novios Center. O sea, nuestra escuela, el Centro de Novios, es una escuela de iluminación. Practícalo, pruébalo, experiméntalo, tómalo como tú quieras. La verdad es que ya tantas cosas que hemos vivido o sea, lo único que puedo decirte es experiméntalo, experiméntalo, pruébalo, 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 pruébalo y date cuenta qué es la Kabbalah cristiana y qué es lo que vas a encontrar en nuestra escuela. Entonces, bueno, pues hasta aquí vamos a dejar nuestra clase del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, abrimos un poquito los micrófonos. Si no hay alguna pregunta que tenga que ver con este tema que estamos hablando específicamente, no de lo demás del libro, sino del tema de lo que estamos hablando, pues bienvenidas sus preguntas. Muy bien, pues al parecer no hay preguntas, entonces hasta aquí vamos a dejar nuestra clase el día de hoy. Les deseo muchas bendiciones. Continuamos dentro de 8 días con estas clases que nos van a avivar seguramente la llama de amor que hay dentro de nosotros y nos van a ayudar a conectar a despertar en nosotros la conciencia del yo soy. Cuídense mucho, muchas bendiciones. Dios les bendiga. Bye. Gracias, Cris. Bye. Gracias, Cris. Gracias, buen día. Bye.